Televisa dice que el presidente envió la comitiva para que fuera la consulta. Falso. El presidente fue tan, yo no voy a hacer nada. Y luego el poder legislativo, porque hay tres vías, ustedes lo saben. La primera, el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República, que envió una iniciativa. En segunda, el poder legislativo, si las fuerzas políticas se ponen de acuerdo. Y en tercera, que lo hagan los ciudadanos. Bueno, no fue el presidente porque consideró que no fue apropiado. Es su muy respetable visión, pero los mexicanos tenemos otros datos. El poder legislativo, por supuesto, que jamás hubiera accedido con fuerzas parlamentarias con las del PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano. No. O sea, ¿cuándo en su vida el PRI iba a mostrar, iba a mostrar una, iba a mostrar un ejercicio no de revancha, no de venganza, sino de justicia para enfrentar a los hombres que gobernaron y salieron de ese partido? Mucho menos el PAN. No fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, no fue la Cámara de Diputados, fueron las y los mexicanos. Y aquí va lo más importante. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Sea cual sea el resultado, y ahora sí que grábeme, doña Adri, sea cual sea el resultado, la victoria va a ser de las y los mexicanos, no del Instituto Nacional Electoral, no del presidente de la República, no del Poder Legislativo, no de la Cámara de Diputados. Este logro no le pertenece a ningún político, no, le pertenece a los mexicanos. Le pertenece a las y los mexicanos que salieron a tocar casa por casa. Señor, señora, ¿sabe lo que es usted la consulta ciudadana? No, no sé, ok. Es para enjuiciar, es para iniciar protocolo de investigación y en su defecto para que eventualmente enfrenten procesos judiciales, si así la ley lo considera, para que estos señores que fueron actores políticos del pasado, porque en Twitter la oposición tiene la disfunción cognitiva y neuronal, eso siempre se ha notado, de que digan que la pregunta no dice que es expresidentes. Wow, wow. Vamos a remontarnos a lo que es la semántica. Un expresidente, el prefijo ex dice pasado. Ex pasado. Es que dice actores políticos del pasado. ¿Dónde dicen que van a enjuiciar a los expresidentes? Chairo atolizado. El prefijo ex ineludiblemente significa pasado. Ex presidente, ex senador, ex diputado, ex alcalde, ex gobernador, pasado. Y la pregunta dice, actores políticos del pasado. Están los expresidentes en la consulta. Los hombres, los rostros y los nombres que ilustraron durante meses la consulta ciudadana, que dijeron, ¿quieres que Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto vayan a la cárcel por sus ofensas, por sus crímenes que cometieron contra las y los mexicanos durante más de 40 años en un periodo neoliberal que dejó más de 60 millones de pobres, que dejó una deuda de un Fobaproa que no fue más que un rescate, un salvoconducto a los empresarios, a los banqueros, para hacer la deuda privada en deuda pública, para el gatopardismo de la funesta, de la simuladora alternancia del año 2000, donde decían, es que sacamos al PRI de los pinos, pues los tuvieron adentro todo el tiempo, porque el modelo no cambió, el sistema económico tampoco, siguió siendo lo mismo. Los demócratas que avalaron fraudes electorales en 2006, que no tuvieron problema en levantar la voz cuando desaforaron a Andrés Manuel López Obrador en 2005. Los supuestos demócratas que no vieron con malos ojos la compraventa del padrón electoral, el uso de las tarjetas Monex, lo que hizo Soriana en 2012. En eso no tuvieron problema. Pero cuando un hombre llega al poder con 30 millones de votos, que es una legitimidad enorme, enorme, es un dictador. Hay problemas de ingobernabilidad. Pues sépase muy bien que este dictador no necesitó de la compraventa de los medios de comunicación, de los medios tradicionales, de la televisión, de Azteca, de Televisa, de los radios, de las prensas, de los comunicadores, no necesitó esa compraventa con millones de pesos estratosférica que utilizó Enrique Peña Nieto para darle legitimidad. Y al final,
acabar con un flácido, en 2018, un flácido 5%. No necesitó legitimidad Andrés Manuel para demostrar que podía gobernar infundiendo miedo como lo hizo Calderón en su cobarde guerra contra el narcotráfico, en donde murieron más de 120,000 mexicanos, en donde más de 60,000 personas desaparecieron. Ah, no, pero es que la violencia comenzó hace 2 años. No bastó con las privatizaciones de más de 100 empresas paraestatales mexicanas. No bastó con eso. No les bastó con que 30 millones de mexicanos se encontraran en pobreza extrema. 60 millones de ellos pobres y 30 millones de ellos en pobreza extrema. No, 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 no. No les bastó eso. No. Eso no es polarización. Eso no es justicia, es venganza, dicen. ¿Venganza de quién? ¿Del presidente? Si nunca nos mostró el apoyo en decir, sí, voten que sí en la consulta. Él ha sido muy claro, él va a votar que no. Está en su derecho legítimo. Está en su derecho legítimo que el presidente diga que hay que votar en contra. Eso me parece incluso bien, porque invita a los disidentes del gobierno y del movimiento a que vayan y voten que no. Pero insisto, venganza política del presidente si no envió nada. No fue Morena, no fue Andrés Manuel López Obrador, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, fueron millones y millones de mexicanos. Lo que va a pasar el día de mañana va a ser el parteaguas, va a ser el simbolismo que México siempre necesitó. Es que con Salinas y Cedillo ya prescribieron los delitos. Sí, prescribieron los delitos. Aunque quisiéramos judicialmente, no podemos proceder contra ellos. No podemos. Pero aquí va una parte de la historia fundamental, que la historia es la madre de la vida. Tú de niño tocaste la plancha, te quemaste, ¡ay! Ya no la vuelves a tocar, porque la historia te enseñó que metiste la pata. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de que cayó el régimen nazi, el régimen de Adolfo Hitler, más de 900 generales del régimen nazi del Tercer Reich, más de 900 generales, oficiales, tenientes, los subalternos, los subordinados, los que estaban bajo la tutela de Hitler, de Adolfo Hitler, fueron enjuiciados, tuvieron juicios. Algunos pagaron con su vida, otros con cadena perpetua, pero pagaron y fueron a la cárcel. Ningún judío revivió. Ningún judío revivió. Ninguna madre volvió a ver a su hija después del juicio. Ningún padre sintió el calor de su hijo una vez del juicio. No les devolvió la vida de sus hijos. No repara en la consulta, no repara los daños del presente. El hecho de tener a Carlos Salinas de Gortari o a los 5 expresidentes en cárcel, eso per se no mejora nuestra calidad de vida. Yo no voy a vivir más años si Salinas entra a la cárcel. Pero ahí es donde entra el simbolismo, el precedente, la institucionalización, la declaración del Estado mexicano, que muchos piensan que es el gobierno. No, 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 no. No, hay 3 elementos vitales para que se forme el Estado: gobierno, territorio y población. Y el más importante siempre va a ser la población. Incluso nuestra propia Constitución lo dice. La esencia de nuestras leyes radica en el soberano pueblo.